El amanecer no es simplemente la disipación de la oscuridad física, sino la invitación diaria a encender la luz de la razón dentro de nosotros. El estoicismo, la filosofía del pórtico, nos ofrece un mapa para transformar este despertar de un acto biológico a una ceremonia moral, una práctica que moldea nuestra alma antes de que el mundo intente doblegarla. Los grandes maestros como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio no solo teorizaron sobre la vida buena, sino que nos legaron un conjunto de hábitos matutinos diseñados para asegurar que cada jornada sea vivida en concordancia con la naturaleza y la virtud. El desafío de la existencia moderna reside en no dejarse arrastrar por la inercia o el tumulto externo, sino en establecer desde el primer aliento la soberanía de nuestro juicio interno. A través de estos hábitos, entrenamos la mente para distinguir lo esencial de lo trivial, lo que podemos controlar de lo que inevitablemente fluye fuera de nuestro dominio. Desplegaremos hoy una serie de rituales estoicos, anclas de la serenidad, que al ser practicados consistentemente garantizan una paz mental inexpugnable. Queremos que este viaje de reflexión se convierta en tu primer acto de sabiduría del día. Por ello te invitamos desde ya a dar like y suscribirte a este canal, un compromiso con el camino de la apateia y la excelencia. El despertar de la razón y la fortaleza inquebrantable. El primer hábito, el más fundamental de todos, es la toma de conciencia inmediata del prosoche, la atención plena y constante a la facultad de juzgar. Al abrir los ojos, el estoico no se levanta, sino que se incorpora al campo de batalla moral de la vida. La cama, ese lugar de reposo y olvido, debe ser abandonada con el pensamiento claro de que la razón, nuestro hegemonicón, ha de ser el único piloto de la nave. La mente aún fresca del sueño es el lienzo donde los juicios comienzan a dibujarse, y es en ese instante prístino donde debemos aplicar la distinción cardinal de la dicotomía del control. Recordamos la sentencia ineludible de Epicteto. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Bajo nuestro control están la opinión, la intención, el deseo, la aversión, en una palabra lo que sea nuestra propia acción. Fuera de nuestro control están el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando, en una palabra, lo que no sea nuestra propia acción. Este es el primer filtro, el tamiz de oro que separa el grano de la paja del pensamiento. La ansiedad matutina, la preocupación por la agenda del día, la anticipación de un encuentro difícil, son todas ellas manifestaciones de un juicio que se ha extraviado fuera de los límites de nuestro poder. El estoico, al despertarse, examina cada impulso que surge, el miedo a la pérdida del tiempo, el deseo de aprobación social, la aversión a un deber tedioso, todos son interrogados bajo la luz severa de la razón. ¿Depende este sentimiento de mi juicio o de un evento externo? La respuesta define la estrategia de todo el día. Si depende de un evento externo, no me concierne moralmente, y mi tarea es aceptar el hecho con indiferencia racional. Si depende de mi juicio, entonces está enteramente en mi poder corregirlo o afirmarlo. Este ejercicio de demarcación no es un acto pasivo, sino una afirmación heroica de la libertad interior. El esclavo es aquel que se ata con las cadenas de los deseos incontrolables y los miedos a lo inevitable. El hombre libre, el estoico, es aquel que declara su soberanía sobre su propia mente. A partir de esta primera aplicación, la mente se templa, asume una postura de fortaleza inquebrantable, una preparación para la inevitable fricción con el mundo. Marco Aurelio. En sus meditaciones se recordaba a sí mismo: hoy me encontraré con el entrometido, el ingrato, el insolente, el traidor, el envidioso, el egoísta. Todas estas cosas le suceden a causa de su ignorancia del bien y del mal. Esta previsión matutina no es pesimismo, sino una vacunación racional contra la sorpresa y la indignación. Al saber que la naturaleza del hombre es imperfecta y que el mundo opera según la necesidad, el sabio elimina la expectativa ingenua de un día perfecto. El despertador sonó. ¿Es esto un bien o un mal? Es solo un evento, un hecho neutro. Mi juicio sobre si es una molestia o una oportunidad para el deber es lo que le otorga valor moral. El estoico elige la oportunidad, el deber, el entrenamiento. La virtud es el único bien, y ésta se manifiesta en la correcta elección de la respuesta ante la impresión, no en la comodidad de la impresión misma. Por lo tanto, el acto de levantarse se convierte en una metáfora. No me levanto para trabajar o para comer,
sino que me levanto para ejercitar mi carácter, para ser un ser humano más virtuoso, más racional, más útil a la comunidad de la que formo parte. Esta reorientación del propósito transforma las tareas mundanas en oportunidades para la práctica filosófica. El tráfico es una oportunidad para la paciencia, el colega molesto para la justicia, Dikaioshin, la dificultad de la tarea para el coraje y la planificación para la sabiduría práctica, Phronesis. El prosoche matutino nos enseña que el día comienza no cuando el cuerpo se mueve, sino cuando la mente elige su amo, elige la razón, elige la virtud, y habrás garantizado que lo esencial de tu vida, tu carácter moral, permanezca seguro e invulnerable ante cualquier capricho de la fortuna. El ejercicio de la mañana es el de un general que inspecciona su fortaleza interna. Asegura las murallas, verifica las provisiones de la razón y desecha toda emoción que pretenda entrar sin el sello de la necesidad o la moralidad. El cuerpo es el instrumento, pero el alma es el arte que ha de ejecutarse con excelencia. La dicotomía del control es el primer martillo con el que se forja el día, separando lo controlable de lo indiferente. Al hacerlo, la mente alcanza una claridad profunda, una serenidad que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que el mayor bien, la calidad de nuestra voluntad, está siempre a salvo dentro de nosotros. En este primer momento del día nos convertimos en el guardián de nuestra propia paz, un centinela que no permite que el ruido exterior penetre sin ser antes examinado y desarmado por la lógica estoica. Esto es el despertar estoico, no un simple acto, sino una declaración de independencia moral ante el universo, un compromiso con el logos, la razón universal que ordena todas las cosas con impecable necesidad. El despertar es el momento de afirmar que la única cosa importante es cómo usamos nuestra mente. La única propiedad real es nuestra capacidad de juzgar correctamente. Todo lo demás es préstamo y será devuelto a la naturaleza. Recordar esto transforma la ansiedad en calma y la pasividad en acción dirigida. La razón es nuestra diosa interior, y la mañana es su templo, donde se renueva el juramento de la oikeiosis, la autoapropiación racional. El hombre debe comenzar el día reconociendo su naturaleza social y racional, no como una bestia que busca el placer o evita el dolor, sino como una criatura diseñada para la virtud y el servicio mutuo. La atención se centra en la intención, no en la consecuencia, pues la consecuencia no nos pertenece, solo la pureza y la firmeza de la voluntad. La fortaleza inquebrantable se construye en la quietud de la mañana, antes de que el clamor del mercado y las distracciones del mundo puedan debilitar nuestra resolución. Este es el primer hito de la jornada estoica, la correcta aplicación del prosoché y la dicotomía del control, garantizando que el día comience con la mente ya en paz, antes de que cualquier evento externo haya tenido la oportunidad de perturbarla. Es una declaración de que seremos los autores de nuestro carácter, y no las víctimas de las circunstancias. La visión de las adversidades y el escudo interior. Una vez establecida la soberanía de la razón sobre lo incontrolable, el segundo hábito se enfoca en la práctica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Este ejercicio no es una invitación a la morbosidad o al pesimismo, sino una técnica sofisticada de inmunización psicológica, al igual que el cuerpo se fortalece con pequeñas dosis de veneno. El alma se hace invulnerable al dolor al considerar de antemano las posibles aflicciones. El sabio se pregunta, ¿qué infortunios podrían sobrevenir hoy? ¿Podría el dinero escasear, el amigo traicionar, la salud fallar, la opinión pública condenar? Séneca nos instruía a llevar nuestras mentes al encuentro de las dificultades, y no solo a esperarlas, sino a recibirlas con una mentalidad preparada y una indiferencia racional. La previsión elimina el golpe de la sorpresa. Y es la sorpresa, más que la calamidad misma, lo que a menudo nos desarma y nos lanza al pánico. Si contemplamos la posibilidad de que nuestro proyecto fracase, la respuesta racional es inmediata. El fracaso es un evento externo, no está bajo mi control. Mi deber es ejecutar la tarea con la mayor excelencia posible. Mi juicio sobre el resultado es lo que me perturba, no el resultado en sí. Al anticipar la crítica injusta, el estoico se da cuenta de que la reputación, el honor externo, es una cosa indiferente, un bien que está en manos de otros, y por lo tanto no es un bien verdadero. Mi carácter, mi virtud, mi intención pura, eso es lo único que me pertenece. Y no hay calumnia que pueda tocar la incorruptibilidad de mi voluntad.
Este es el escudo interior que la premeditatio malorum nos proporciona, un baluarte de juicio correcto que las flechas de la fortuna no pueden traspasar. La anticipación tiene el poder de convertir una potencial tragedia en un simple inconveniente, o mejor aún en una oportunidad para la práctica de la virtud. Si mi salud se deteriora, tengo la oportunidad de practicar la andreia, el coraje y la resistencia. Si mi posición social se ve comprometida, tengo la oportunidad de practicar la sofrosine, la templanza en la adversidad y el desapego. Así, la mañana se convierte en un campo de entrenamiento mental donde los escenarios más duros se ensayan en la seguridad de la mente, liberándonos para actuar durante el día con una despreocupación y ligereza que provienen de la completa aceptación. No temo a la pobreza, pues mi verdadera riqueza reside en mi capacidad de ser virtuoso incluso en la escasez. No temo a la soledad, pues mi mayor compañía es mi propia razón. No temo a la muerte, pues es el cierre natural e indiferente de un ciclo. Lo que temo es la cobardía, la injusticia, la intemperancia, pues éstas sí son males reales que corrompen el alma. Este cambio de enfoque, del miedo a lo externo, a la vigilancia de lo interno, es la esencia del progreso estoico. El estoico no busca un mundo sin problemas, eso es una quimera infantil, sino una mente que no sea un problema para sí misma. El mundo exterior, con sus eventos y su gente, es simplemente el material sobre el que el artesano de la virtud, que soy yo, trabaja. No le pido al universo que sea fácil, le pido a mi razón que sea fuerte. Este hábito matutino debe ser deliberado y estructurado. No divaguemos en temores vagos, sino enfrentemos con la palabra precisa. ¿Qué es exactamente lo que me preocupa? La pérdida de un ser querido. Sí, ocurrirá. Pero mi dolor no será por el hecho en sí, que es natural, sino por mi juicio de que no debería haber ocurrido. Corrijo el juicio y la paz retorna. Al asumir la naturaleza efímera y mutable de todas las cosas externas, abrazamos la amore fati, el amor al destino. No es una resignación pasiva, sino una aceptación activa y jubilosa de lo que es, y un compromiso con transformar esa realidad en el mejor material para nuestra moralidad. Si la visión de estas adversidades y la certeza de tu escudo interior te ha dado claridad, te invito a dar like a este video y comenta a continuación con la frase: mi juicio es mi única morada inexpugnable para sellar tu compromiso con la razón. Marco Aurelio insistía en que la mañana es para recordarnos que hemos nacido para el trabajo, para el servicio, para la utilidad y no para el descanso hedonista. El descanso es solo un medio para renovar la capacidad de servir al logos, a la comunidad humana y a la propia excelencia moral. Si te levantas y te quejas de tener que empezar a vivir, recuerda que has sido dotado de una mente que puede elevarse por encima de la materia. Por lo tanto, el segundo hábito es el anclaje de la mente en la realidad, la aceptación de la oikeiosis más amplia, donde el yo se extiende a la humanidad y la razón, y donde el sufrimiento se reduce al juicio erróneo. Así, cada mañana es una victoria asegurada antes de que el sol alcance su cenit, pues la victoria real, la de la voluntad, ha sido ganada en la serenidad de nuestra conciencia. Hemos visto lo peor que el día puede ofrecernos y lo hemos desarmado. El resto es práctica. La premeditatio malorum es la negación de la fragilidad emocional. Es el acto de despojar a los males futuros de su poder aterrador. Al enfrentarlos en la imaginación con calma y razón, les quitamos su aguijón. El sabio vive de tal manera que cada día podría ser el último o el más difícil, y por lo tanto, no hay sorpresa que pueda perturbar su paz fundamental. Si la desgracia golpea, el estoico puede decir: esto ya lo había considerado, y ahora mi único trabajo es cómo responder a ello con virtud. La pérdida no es pérdida si no pierdo mi capacidad de ser sabio. El dolor no es derrota si no me doblega a la queja y al vicio. Este hábito transforma la mañana de una época de preocupación a una época de empoderamiento, donde la mente, fortalecida por la verdad de la naturaleza transitoria de todo, se lanza a la acción con una ligereza inaudita. Sabiendo que todo puede ser arrebatado, lo apreciamos sin apego, lo usamos con excelencia y lo soltamos sin resistencia. Este es el secreto de la paz: preparar la mente para la peor eventualidad y así hacer que solo el presente virtuoso sea nuestro campo de batalla. El propósito de la mañana, forjando el carácter. El tercer hábito matutino establece el telos, el propósito o fin de la jornada. El estoico, habiendo demarcado lo que puede controlar y habiendo premeditado las aflicciones,
Ahora dirige su intención hacia el único bien verdadero, la virtud, arete. El día no es una carrera por logros externos, riqueza o fama, sino una secuencia ininterrumpida de oportunidades para actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. La pregunta clave que resuena en la mente del sabio al vestirse y prepararse es: ¿cómo puedo ejercer mi razón con la mayor excelencia en cada interacción y tarea de hoy? La virtud es la única cosa intrínsecamente valiosa, y todo lo demás, el dinero, la salud, la vida misma, son meros adiáfora, cosas indiferentes, que pueden ser usadas virtuosamente o viciosamente. La pobreza y la riqueza no son buenas ni malas, pero la forma en que yo las manejo, con codicia o con desapego, sí define la calidad de mi alma. Por lo tanto, el propósito no puede ser: hoy voy a ganar 1000 monedas de plata. El propósito debe ser: hoy voy a ser justo en todas mis transacciones. Voy a ser paciente con las interrupciones. Voy a ser valiente al decir la verdad. Voy a ser templado en mis deseos. Este es un propósito moral que, a diferencia de los propósitos externos, está enteramente bajo nuestro control y es una garantía de paz mental. Al comprometerse con la virtud, el estoico se asegura la autosuficiencia, autarkeia, ya que no necesita de la aprobación del mundo ni de la cooperación de la fortuna para alcanzar su objetivo. Su felicidad reside en el acto de la voluntad bien dirigida, no en el resultado contingente. Un artesano evalúa su día no por la venta de sus bienes, sino por la perfección con la que ha ejecutado su arte. De igual manera, el ser humano, cuyo arte es el vivir, evalúa su día por la excelencia de su carácter manifestada en acción. El estoico se detiene a reflexionar sobre cada una de las virtudes cardinales. La sabiduría se manifiesta en la elección correcta entre lo que es moralmente correcto y lo que es conveniente superficialmente. Hoy practicaré la sabiduría al juzgar si una ofensa es realmente una ofensa o simplemente una manifestación de la ignorancia del otro. La justicia, di Kaiosine, es la virtud social, la dedicación al bienestar de la comunidad humana. Hoy seré justo al tratar a mi colega con dignidad, al pagar lo que debo, al no hablar mal de quien no está presente. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar virtuosamente a pesar de él. Hoy seré valiente al defender un principio, al asumir una responsabilidad difícil, al confrontar mi propia pereza mental. La templanza es el dominio de los deseos y apetitos, la moderación que nos hace dueños de nosotros mismos. Hoy seré templado al no caer en el exceso de la comida, la bebida, la palabra o la ira. Este es el ejercicio del deber matutino, la alineación de la voluntad con el logos, la razón universal. Al establecer estos parámetros internos de acción, el estoico crea una jornada inmune al caos, porque su verdadero objetivo, la excelencia moral, es inatacable. Séneca nos dice que debemos actuar como si alguien pudiera ver lo que hacemos, pero sobre todo, actuar como si viéramos lo que hacemos. Esta conciencia de sí mismo, este juicio constante de la propia intención, es la forja donde el carácter se templa. El propósito de la mañana no es la lista de tareas, sino el compromiso de abordar esa lista de tareas con un espíritu indomable y virtuoso. Si la tarea es tediosa, la enfrento con paciencia y diligencia, forjando la templanza. Si la tarea requiere confrontación, la abordo con justicia y coraje. El evento externo es simplemente una oportunidad de entrenamiento. El valor reside en cómo el estoico se presenta ante ese evento. El compromiso matutino con la virtud garantiza que al final del día, el estoico pueda recostarse no con la satisfacción del éxito mundano, que es volátil, sino con la paz inquebrantable de haber vivido con una conciencia limpia y una voluntad bien dirigida. En esta forja interior se consolida la verdad de que nadie puede robarnos la virtud, nadie puede forzarnos a ser injustos o cobardes. Esta es la auténtica libertad, la que se gana cada mañana al definir el propósito de la vida como la práctica ininterrumpida de la excelencia moral. Esta es la preparación del alma para la guerra de la vida. Una guerra donde el único enemigo es la propia ignorancia y la única victoria es el dominio de sí mismo. La mañana es, por lo tanto, el momento de mayor responsabilidad, pues en ella definimos el patrón de toda nuestra existencia diaria, un patrón que debe reflejar la majestuosidad y la racionalidad del cosmos. Esta visión de la virtud como único bien es el fundamento de toda la tranquilidad estoica. Si mi meta es la moralidad, no puedo fallar a menos que yo elija ser inmoral, y esa elección es siempre y absolutamente mía.
La riqueza puede desaparecer, el amor puede irse, el cuerpo puede debilitarse, pero la virtud, la correcta aplicación de la razón, permanece invulnerable. Este conocimiento es el que trae la calma matutina, la seguridad de que el día, independientemente de sus eventos, será un éxito moral si mi propósito se mantiene firme en la excelencia. La apatía no es la ausencia de sentimientos, sino la ausencia de pasiones irracionales, y se logra al sustituir los fines externos y volátiles por el fin interno y seguro de la virtud. Hoy, el estoico se levanta para ser su mejor versión racional y ética, y nada que el mundo le arroje puede cambiar ese compromiso fundamental: la revisión del juicio y el desarme de la ira. El cuarto hábito matutino es la aplicación metódica del epoge o la suspensión del juicio, especialmente en relación con las impresiones más perturbadoras que puedan haber quedado de la noche anterior o que se anticipen en el día. El objetivo es la limpieza mental, eliminar el residuo emocional que se adhiere a la percepción de los hechos. Una impresión es simplemente un dato, un mensaje de texto irritante, el mal humor de un familiar, una noticia adversa en la mañana. El estoico reconoce que el problema no es el evento en sí, sino el juicio rápido e irreflexivo que le superponemos. El juicio hypolepsis es la afirmación de que algo es un mal o un bien, y es esta afirmación la que genera la pasión, la pathe, como la ira o el miedo. La práctica consiste en dar un paso atrás, creando una distancia entre el estímulo y la respuesta. El estoico se dice a sí mismo: esto es una impresión y no en absoluto la cosa a la que se refiere. Por ejemplo, si un colega te ignora, la impresión es: fui ignorado. El juicio es un desprecio, un insulto, merezco más respeto, y este juicio genera la ira y el resentimiento. La suspensión del juicio nos obliga a detenernos y considerar: es absolutamente cierto que fue un desprecio intencional. Podría haber estado simplemente distraído. Incluso si fue intencional, ¿afecta esto mi carácter moral? La respuesta estoica es siempre no. La opinión del otro no es mi preocupación. Mi preocupación es mi propia reacción. La ira es una pasión particularmente corrosiva, y el estoicismo la considera una forma de locura temporal. Séneca dedicó tratados enteros a combatirla, argumentando que no solo es irracional, sino ineficaz. La ira es un lujo que el sabio no puede permitirse, porque compromete la razón y nos hace esclavos de la ofensa ajena. Al suspender el juicio en la mañana, nos entrenamos para desarmar la ira antes de que se arraigue. Practicamos ver los actos ofensivos no como ataques personales, sino como errores de juicio por parte de aquellos que los cometen. El ofensor, según el estoico, actúa por ignorancia del bien y del mal. Merece piedad y corrección si es posible, no nuestra ira punitiva. Esta perspectiva nos permite reaccionar con ecuanimidad y justicia, en lugar de compasión descontrolada. El hábito matutino incluye la revisión de un evento pasado reciente donde la ira fue la respuesta. Analizándolo fríamente, ¿qué juicio precipitado hice? ¿Cómo podría haber reaccionado de forma más racional y virtuosa? Este ejercicio de retrospectiva nos proporciona las herramientas para la proactiva. El estoico ve que la tranquilidad, la apatía, no es la supresión de la emoción, sino la eliminación de los juicios irracionales que generan las emociones destructivas. Al desarmar la impresión matutina de su carga emocional, nos aseguramos de que el día comience sobre cimientos sólidos de razón, sin el peso muerto de rencores pasados o expectativas de perfección de los demás. El mundo hará lo que el mundo hace. La gente será imperfecta. Los eventos serán incómodos, pero mi respuesta es mi fortaleza. Mi paz es mi propiedad, y no la entregaré a la primera impresión engañosa. La suspensión del juicio es un acto de humildad intelectual y de suprema libertad. Es la declaración de que no sabemos con certeza la intención de los demás o la importancia real de un evento. Y por lo tanto, no emitiremos sentencia hasta que la razón haya tenido tiempo de deliberar con calma. Es el rechazo a ser gobernado por las apariencias superficiales y el compromiso de buscar siempre la verdad de los hechos desnudos, antes de etiquetarlos con el bien o el mal. Este hábito es el guardián de la apatía, el constructor de la fortaleza mental que nos permite mantener la serenidad inalterada en medio de la tormenta, el memento mori y la urgencia del presente. El quinto hábito estoico matutino es el memento mori, el recuerdo constante de la propia mortalidad. Este no es un ejercicio sombrío deprimente, sino una poderosa herramienta para enfocar la mente en lo verdaderamente esencial
y para infundir una urgencia virtuosa en cada acción. Al contemplar la certeza y la proximidad de la muerte, el estoico elimina la procrastinación moral y el apego a cosas triviales. La vida es corta, y la porción que nos pertenece es solo el presente instante. El pasado es inmutable y el futuro es incierto. Solo tenemos el ahora para practicar la virtud y ejercer nuestra razón. Al levantarnos, la pregunta no es ¿qué haré hoy?, sino ¿cómo viviré hoy si fuera el último? Esta perspectiva eleva el listón de la acción, eliminando la complacencia y la permisividad hacia los vicios menores. No hay tiempo para el resentimiento inútil, el cotilleo superficial o el afán por las riquezas externas que no nos seguirán al sepulcro. Solo queda el tiempo para ser sabio, justo, valiente y templado. La muerte nos iguala a todos y es el gran nivelador de la fortuna. Al ser indiferente a ella, no tememos ni a la pérdida ni al dolor, porque sabemos que la única cosa que no puede ser arrebatada es la calidad de nuestro carácter. El memento mori nos enseña a valorar cada respiro como una oportunidad no para el placer, sino para la virtud. Marco Aurelio lo expresaba como: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Esta es la urgencia de la filosofía, no de la desesperación, sino del propósito concentrado. Al recordar nuestra finitud, se fortalece el desapego a los adiáfora. Al final, las posesiones, la fama, el poder, todo se disuelve en cenizas. Lo único que permanece como nuestro legado y nuestra realización es la huella moral que dejamos en el mundo y en nuestra propia alma. Este hábito es también una fuente de inmensa gratitud. Al levantarnos, podemos estar agradecidos por este día extra, esta oportunidad adicional para practicar la filosofía, para servir a la comunidad y para corregir nuestros errores. La mañana es la bendición de un nuevo comienzo, y la conciencia de la muerte asegura que no la desperdiciaremos. La verdadera sabiduría reside en cómo manejamos nuestra vida mientras se nos da, y no en cuán larga es. Al abrazar nuestra mortalidad, abrazamos también el amore fati, el amor al destino. La muerte es parte de la naturaleza, y al aceptarla racionalmente, eliminamos uno de los mayores miedos que encadenan el espíritu humano. Nos liberamos para vivir plenamente, no temiendo la pérdida, sino apreciando la posesión racional de este momento presente. Este enfoque nos ayuda a priorizar, separando lo que es verdaderamente importante para el alma de lo que es meramente atractivo para la carne o el ego. Si el tiempo es limitado, voy a gastarlo en discutir por una trivialidad o en realizar un acto de justicia. El estoico elige la justicia. Si sientes que el recuerdo de tu mortalidad te ha ayudado a enfocar tu propósito, te invito a comentar a continuación con la frase «Lo que puedo controlar es mi respuesta», para reafirmar tu compromiso con la acción virtuosa en el presente. La práctica del memento mori no nos hace melancólicos, sino profundamente conscientes. No esperamos una vida infinita para empezar a ser buenos, empezamos ahora. Este es el gran llamado de la filosofía estoica, la transformación de la conciencia de la muerte en el motor de la vida virtuosa. Así, la mañana se convierte en un ritual de concentración, donde cada acto, desde beber agua hasta iniciar la jornada laboral, se realiza con la plenitud de quien sabe que su tiempo es sagrado y limitado. El estoico no pospone su virtud, la práctica con celo, con la firmeza que solo la conciencia de la finitud puede otorgar. El deber social y la conexión con el cosmos. El sexto hábito matutino es la meditación sobre la oikeiosis y el deber social. La oikeiosis, a menudo traducida como autoapropiación o familiarización, es el concepto estoico que describe el proceso por el cual la razón nos guía desde el amor propio instintivo hacia el reconocimiento de nuestra conexión intrínseca con toda la humanidad y el cosmos. Al despertar, el estoico debe recordar que no es un individuo aislado, sino una parte integral de un sistema mayor, un ciudadano de dos ciudades, la local y la cósmica. Esta meditación nos obliga a trascender el egoísmo y a enfocar nuestra energía en el servicio a la comunidad, la cual es la manifestación de la razón universal en la esfera humana. Marco Aurelio se recordaba: si te levantas por la mañana, reacio a trabajar, recuerda esto. Me levanto para realizar la obra de un hombre. ¿De qué me quejo? De ir a hacer aquello para lo cual nací y para lo cual fui traído al mundo. La naturaleza nos ha dotado de razón y de un impulso hacia la sociabilidad, y la virtud, especialmente la justicia, dikaiosine, se realiza plenamente en el servicio a los demás.
El hombre, como ser racional, encuentra su perfección en la contribución, no en la recepción. Al reflexionar sobre mi deber social, me pregunto, ¿cómo puedo ser útil hoy? ¿Qué acto de bondad o de justicia puedo ejecutar? ¿Cómo puedo ayudar a mis semejantes a elevarse, a ser más racionales, más virtuosos? Esta perspectiva transforma las interacciones diarias de meros encuentros de interés propio a oportunidades para la práctica de la virtud social. El estoico ve al prójimo, incluso al molesto o al injusto, no como un obstáculo, sino como un compañero de viaje en el gran drama del logos. Todos estamos conectados, somos miembros del mismo cuerpo universal, y un daño a una parte es un daño al todo. La oikeiosis se practica visualizando los círculos de la afiliación, comenzando con uno mismo, la familia inmediata, los parientes, los vecinos, los conciudadanos y finalmente la humanidad entera. El sabio busca expandir su afecto y su razón a los círculos más amplios, reconociendo que su verdadero interés está intrínsecamente ligado al interés de todos. Este hábito nos vacuna contra la indolencia y la misantropía. Al saber que nuestro propósito es contribuir, la pereza matutina se disipa. Nos levantamos con un sentido de misión, no de obligación impuesta, sino de necesidad racional, porque ser social es ser virtuoso, y ser virtuoso es ser feliz. La meditación matutina sobre el deber social asegura que nuestras acciones se alineen con la justicia, que es la virtud más grande y la fuente de la mayor tranquilidad. El acto de ayudar a otro es un acto de autoperfección, ya que al ejercitar la justicia fortalecemos nuestro propio carácter. El estoico no busca la recompensa o el reconocimiento por su servicio, ya que la virtud es su propia recompensa. La satisfacción reside en haber actuado en concordancia con el logos y con la naturaleza humana, que es racional y social. Esta meditación cósmica nos recuerda la pequeñez de nuestras preocupaciones personales frente a la inmensidad del tiempo y la necesidad de actuar en armonía con él. Nuestra vida es un instante. Y la mejor manera de honrarlo es viviendo para algo más grande que nosotros mismos. El sexto hábito matutino establece la brújula moral del día, apuntando firmemente hacia el servicio y la virtud social, asegurando que cada paso que demos sea un paso hacia la realización de nuestro potencial humano más elevado, la vida de excelencia moral y racional, la lectura o contemplación de los maestros antiguos. El séptimo hábito es dedicar un tiempo a la lectura o la contemplación de las máximas de los filósofos estoicos. El estoico reconoce que la razón es la facultad que nos distingue, pero esta razón requiere ser nutrida y entrenada con los preceptos de la sabiduría acumulada. La mañana es el momento ideal para fijar en la mente una o dos enseñanzas clave, que servirán como anclas de la conciencia a lo largo del día. La lectura no debe ser superficial o académica, sino una asimilación profunda, un diálogo interno con Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, cuyo propósito es transformar el conocimiento en acción, en ascesis. El estoico busca un principio que pueda aplicar inmediatamente. Por ejemplo, la lección de que todo lo que nos perturba es externo a nosotros, o la instrucción de que no debemos desear que las cosas sucedan como queremos, sino desear que sucedan como de hecho suceden. La meta es internalizar estos conceptos hasta que se conviertan en reflejos, en la base de nuestra respuesta automática a las impresiones. Al contemplar estos textos, recordamos la gran tradición de la Stoa y la universalidad de sus principios. No estamos solos en el camino de la virtud, sino que somos herederos de una línea de pensamiento que ha resistido la prueba del tiempo y ha ofrecido paz a innumerables almas. Este ritual de la mañana es una reafirmación de nuestra identidad como estudiantes de la sabiduría, como buscadores de la apatheia a través de la razón. Al nutrir la mente con estas verdades, nos preparamos para enfrentar la opinión del vulgo y la tentación del vicio con un arsenal de argumentos racionales. Si la riqueza se ofrece como un bien supremo, recordamos la enseñanza de que la riqueza es una diáforon, indiferente, y que la virtud es el único bien. Si la injusticia nos hiere, recordamos que el error es del que lo comete, y que nuestra tarea es mantener nuestra propia alma inmaculada. La mañana es el tiempo de la quietud, donde la voz de la razón puede ser escuchada claramente, y los textos estoicos son los amplificadores de esa voz interior. Nos ofrecen claridad en la dicotomía del control, fortaleza en la premeditatio malorum y propósito en la oikeiosis.
Este hábito es vital para el progreso, ya que la filosofía debe ser un ejercicio diario, no una lectura ocasional. La filosofía es medicina para el alma, y debe tomarse a diario para mantener la salud mental. Al iniciar el día con la palabra de los maestros, nos aseguramos de que el primer pensamiento no sea una preocupación banal, sino una verdad profunda y transformadora. Esta meditación nos impulsa a la acción virtuosa con un sentido de continuidad histórica y propósito trascendente. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud. Al suscribirte, te unes a la disciplina constante que honra la tradición de la sabiduría y fortalece tu compromiso con la vida examinada y racional. El entrenamiento de la atención o prosoche aplicada. El octavo hábito estoico es el entrenamiento activo y consciente de la prosoche, la atención constante a las impresiones y los juicios. A diferencia del primer despertar, que es una aplicación general de la dicotomía del control, este hábito es una técnica de vigilancia específica, un compromiso de ser el centinela incesante de la propia mente. La mente, si se deja su suerte, es como un niño errante. Se distrae con la primera novedad, se asusta con la primera sombra y se apega a los deseos volátiles. La prosoché es la disciplina que la mantiene enfocada en lo esencial, en la virtud y la razón, a cada momento del día. Al prepararnos para la jornada, el estoico elige una señal o un recordatorio que activará su vigilancia en momentos clave. Puede ser el acto de abrir una puerta, de recibir un correo electrónico o de encontrar una dificultad. En ese momento, se obliga a detenerse y preguntarse, ¿qué juicio estoy a punto de formar? ¿Estoy a punto de juzgar algo como bueno o malo que está fuera de mi control? ¿Estoy a punto de dejar que la ira o la ansiedad me dominen? El entrenamiento matutino de la prosoche es una simulación mental, una práctica de la pausa reflexiva antes de la acción. Imaginamos una situación de estrés inminente, la crítica de un superior, un retraso significativo, un dolor físico, y ensayamos mentalmente la respuesta estoica. La respuesta debe ser la aceptación de la realidad y la afirmación de la virtud. Si me critican, acepto el hecho de la crítica, y mi respuesta es revisar si hay verdad en ella. Si la hay, la uso para mejorar. Si no la hay, la desecho con indiferencia. En ambos casos, mi paz permanece intacta, porque mi juicio es puro. Este hábito nos enseña que el día se compone de una serie de pequeñas decisiones. Cada una de ellas una oportunidad para ejercitar la razón o para sucumbir a la pasión. La vigilancia constante de la prosoche asegura que la razón esté siempre en el trono y no las emociones reactivas e irracionales. Epicteto nos recordaba que el campo de entrenamiento del estoico es la vida misma, y la herramienta es la correcta aplicación de las representaciones. Si te presentas a ti mismo una impresión agradable, ten cuidado de no dejarte llevar por ella, sino di, espera un momento, déjame ver qué eres y de dónde vienes, y ponla a prueba. Distingue lo que está en tu poder de lo que no lo está. Este examen matutino agudiza el ojo de la mente para detectar el engaño emocional y el apego irracional en el momento en que surgen, garantizando una serenidad proactiva. La práctica de la prosoche es la manifestación activa de la autarquía, la autosuficiencia. Al ser el dueño de mi atención, soy el dueño de mi mente, y por lo tanto, soy invulnerable al caos externo. La mañana es el tiempo de afilar esta herramienta, la más valiosa que posee el filósofo, para asegurar que la jornada sea una obra de arte ético, ejecutada con precisión, calma y propósito racional. Esta atención consciente nos libera de la tiranía de la inercia y del juicio no examinado, asegurando que cada acto sea una elección deliberada en el camino hacia la excelencia moral. La meditación en la causalidad y el logos cósmico. El noveno hábito es la contemplación de la causalidad universal y el logos, la razón que ordena el cosmos. El estoico busca comprender su lugar en el vasto e intrincado tapiz de la naturaleza, reconociendo que todo lo que sucede, sucede necesariamente, y es parte de un diseño racional perfecto, aunque incomprensible en su totalidad para nuestra mente finita. Esta meditación matutina es el ancla del amore fati, el amor al destino. Al aceptar que cada evento, cada persona, cada dificultad es una pieza esencial del todo, eliminamos la queja, el resentimiento y el deseo irracional de que las cosas fueran diferentes. ¿Qué es este evento? Es lo que es, y es necesario que sea así para que el universo se desarrolle como debe. Mi tarea no es juzgar la voluntad del cosmos, sino alinear mi propia voluntad con ella.
La contemplación del logos nos enseña a ver la belleza y la necesidad en el orden, incluso en aquello que parece caótico o doloroso a nivel individual. La enfermedad, la pérdida, la adversidad son los engranajes inevitables de un mecanismo perfecto, y al aceptarlos, nos volvemos cooperadores con la naturaleza y no sus adversarios frustrados. Marco Aurelio, el emperador filósofo, se recordaba: todo lo que sucede, sucede justamente al observar el flujo de la vida. Vemos que lo que ayer era un obstáculo, hoy es un catalizador. Lo que parecía una tragedia se revela como una lección, y lo que parecía una injusticia era simplemente el resultado de causas inevitables. Esta visión de la causalidad elimina la sensación de victimismo. Al saber que nada puede sucederme que no sea natural y necesario, me concentro en la única respuesta que importa. ¿Cómo puedo usar este evento como material para la virtud? El frío es una oportunidad para la resistencia, el insulto para la paciencia, la dificultad de la tarea para la diligencia. La mañana es el momento de expandir la mente más allá de la estrechez de las preocupaciones personales, visualizando la inmensidad del tiempo y el espacio, la brevedad de nuestra existencia y la absoluta interconexión de todas las cosas. En este vasto contexto, mis problemas se reducen a su verdadera escala, insignificantes en comparación con la majestad del Logos. Esta meditación produce una profunda humildad y una inquebrantable serenidad, humildad al reconocer mi limitada comprensión y serenidad al confiar en que todo está sucediendo como debe ser, incluso si no lo entiendo. La amore fati no es fatalismo, es amor por la realidad, es la afirmación de que no hay mejor mundo que este, y no hay mejor destino que el que se me ha dado. Mi trabajo es usarlo con excelencia. Al abrazar el logos cósmico, el estoico se libera de la tiranía de las expectativas y de la frustración. El día comienza con la certeza de que todo lo que encuentre será, por definición, el material perfecto para su práctica filosófica, lo que garantiza una paz incondicional desde el primer momento. La causalidad universal es el recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande. Y nuestro propósito es reflejar la razón del universo en la microescala de nuestra propia conciencia, el examen de las aversiones y los deseos. El 10º hábito matutino es el examen riguroso de las aversiones y los deseos, orexeis, lo que Epicteto llamaba la disciplina del deseo. Gran parte de la infelicidad humana proviene de desear lo que no podemos obtener o de intentar evitar lo que es inevitable. La mañana es el momento de depurar estos impulsos y alinearlos estrictamente con la razón y la dicotomía del control. Debemos desear solo la virtud y la correcta aplicación de nuestro juicio, que son las únicas cosas bajo nuestro poder, y debemos evitar solamente el vicio, la intemperancia y la injusticia. Al despertar, el estoico se pregunta: ¿qué deseo intensamente hoy? Un ascenso, la aprobación de alguien, la evitación de una tarea difícil. Todos estos son objetos externos, adiáfora, que no deben ser el foco de nuestro deseo. Si deseo algo que está fuera de mi control, me expongo inevitablemente a la frustración y la esclavitud. El deseo por cosas externas es una invitación a la fortuna para que nos atormente, porque si no las conseguimos, sufriremos, y si las conseguimos, viviremos en el miedo constante de perderlas. El sabio elige la autosuficiencia. El deseo debe ser redirigido a la pureza de la voluntad, a la excelencia de la acción, a ser virtuoso, y este deseo nunca puede ser frustrado, porque está totalmente en mis manos realizarlo. De la misma manera, el examen de las aversiones es crucial. ¿A qué me resisto hoy? Al dolor físico, a la crítica, a la pérdida de propiedad. El estoico debe recordar que estas cosas son indiferentes y, si son inevitables, la resistencia es inútil y solo genera sufrimiento adicional, al igual que el deseo. La aversión debe limitarse a lo que sí está bajo nuestro control, la aversión al vicio, a la elección inmoral, a la cobardía. Si evito el vicio, siempre puedo tener éxito y mi mente permanecerá en paz. Si evito el dolor, estoy a merced del universo. La disciplina del deseo matutina es una forma de entrenamiento para la indiferencia racional hacia las circunstancias externas. El estoico cultiva una actitud de si sucede, bien; si no sucede, también bien, hacia todos los eventos que no conciernen a su carácter moral. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior. Este ejercicio de purificación de deseos y aversiones es el secreto de la libertad estoica.
Al no depender de nada externo para mi bienestar, me convierto en mi propia fortaleza inexpugnable. La mañana es el momento de declarar mi independencia emocional y mi compromiso de ser feliz únicamente por la calidad de mi voluntad, libre de las cadenas de la codicia y el miedo. La paz no se encuentra en obtener lo que se desea, sino en desear solo lo que ya poseo, mi facultad racional y moral. La práctica del desapego y la impermanencia. El 11º hábito es la meditación sobre la impermanencia, metábole, de todas las cosas externas y el cultivo del desapego racional. El estoico, al prepararse para el día, recuerda que todo lo que posee, desde su cuerpo y sus seres queridos hasta sus posesiones y su posición social, le ha sido prestado por la naturaleza y debe ser devuelto en el momento oportuno. Esta reflexión no es para generar tristeza, sino para fomentar un aprecio lúcido y un uso excelente de lo que se nos da, sin el tormento del apego emocional. Si abrazo a un ser querido, recuerdo, mañana podría no estar aquí, y este recuerdo agudiza mi aprecio por el momento presente, me obliga a tratarlo con la mayor justicia y amor, sin la expectativa irracional de permanencia eterna. El desapego no es frialdad, sino una forma superior de amor que reconoce la realidad de la transitoriedad. Al contemplar la impermanencia de la riqueza, el estoico utiliza sus recursos con diligencia y generosidad, pero no permite que su identidad o su paz dependan de ella. Si se pierde, la pérdida es solo de una cosa externa, un adiáforon que debe ser devuelto a la fortuna sin queja. La meditación de la mañana incluye el ejercicio mental de desprenderse de las cosas antes de que se pierdan físicamente. Por ejemplo, al mirar un objeto de valor, el estoico se dice: «Esto es solo un conjunto de materia y causa, y es inevitable que se degrade o sea arrebatado. Mi paz no reside aquí, sino en mi juicio sobre la pérdida. La pérdida no es un mal, solo un evento». Esta práctica transforma la expectativa ansiosa en aceptación serena. Epicteto nos enseñó que la forma de no perder nada es sostener las cosas con ligereza, como quien sostiene una copa frágil. Sabiendo que se puede romper en cualquier momento, la uso con cuidado, pero si se rompe, la culpa no es de la copa ni del universo, sino de mi juicio de que no debería haberse roto. El desapego es la disciplina del alma que nos hace resistentes a la adversidad. Al no estar anclados a lo mutable, encontramos nuestra estabilidad en lo inmutable, nuestra razón y nuestra virtud. El hábito de la impermanencia nos libera de la tiranía del futuro y nos ancla en el presente virtuoso, garantizando que el día sea vivido con la plenitud del aprecio. Sin el peso muerto del miedo a la pérdida, la vida se convierte en un baile, no en una lucha, y el estoico acepta el ritmo de la naturaleza, sabiendo que cada final es parte de un ciclo mayor y racional, la visualización del sabio y la emulación racional. El 12º hábito matutino es la visualización y emulación mental del sabio o de un modelo de virtud. El progreso en el estoicismo no es una tarea solitaria, sino que requiere la inspiración y el modelo de aquellos que han encarnado la excelencia moral. Al despertar, el estoico se detiene a reflexionar sobre un mentor real o imaginario, un Séneca en su firmeza, un Catón en su incorruptibilidad, o el sabio ideal de la Stoa. Se pregunta: ¿qué haría Séneca en mi situación? ¿Cómo respondería el sabio a esta ofensa? ¿Cómo manejaría Marco Aurelio esta interrupción? Este ejercicio de emulación es una herramienta práctica para la toma de decisiones virtuosas en tiempo real. Al confrontar una dificultad, la mente tiene una referencia clara y racional, no un mero impulso emocional. La visualización debe ser vívida y profunda. El estoico se imagina al sabio reaccionando con perfecta ecuanimidad ante la provocación, con justicia ante la tentación de la deshonestidad, con coraje ante el miedo y con templanza ante el placer excesivo. Este modelo interno actúa como un tribunal de conciencia, un juez silencioso y racional que guía la voluntad hacia el bien. Séneca nos animaba a escoger un hombre bueno y tenerlo siempre ante tus ojos. Vive como si él te estuviera observando. Actúa como si él pudiera ver en tu alma. Esta presencia mental del modelo virtuoso nos eleva por encima de nuestras debilidades habituales. La mañana es el momento de invocar a este guía interior, fortaleciendo la resolución de actuar no por conveniencia o por costumbre, sino por el principio de la razón. La emulación no es una copia ciega, sino un esfuerzo consciente para internalizar el logos y la virtud que el modelo representa.
Al practicar la visualización del sabio, nos damos cuenta de que la excelencia moral es posible y accesible. Se convierte en una meta tangible y una guía constante para las múltiples elecciones que presenta el día. Este hábito nos recuerda que el verdadero progreso es la aproximación constante al ideal de la perfección racional, y que cada mañana es una nueva oportunidad para cerrar la brecha entre quienes somos y quienes debemos ser, según nuestra naturaleza racional. Este es el entrenamiento del carácter a través de la inspiración y la disciplina mental, asegurando que la jornada se desarrolle bajo la supervisión constante de la más alta ética. La afirmación de la voluntad y el deber racional. El 13º hábito matutino es la afirmación activa de la voluntad, proarsis, y el compromiso inquebrantable con el deber racional. La proarsis es el núcleo de la libertad estoica, la facultad de elegir y de juzgar, y es lo único que es inherentemente bueno o malo, y lo único que es completamente nuestro. Al despertar, el estoico debe hacer una declaración de soberanía moral, una afirmación de que, independientemente de lo que el día traiga en términos de eventos externos, mi voluntad permanecerá firme, virtuosa y alineada con la razón. Esta no es una simple intención, sino un juramento de fidelidad a la virtud. El estoico se dice: hoy seré invulnerable a la fortuna. Hoy ningún evento externo tendrá el poder de hacerme sentir miedo, ira o envidia. Hoy solo permitiré que la razón guíe mis juicios y mis acciones. Esta afirmación es la negación de la pasividad y el abrazo activo del rol de agente moral en el cosmos. Es la conciencia de que somos responsables no por lo que sucede, sino por cómo respondemos a lo que sucede. Y esta respuesta está siempre en nuestro poder. La mañana es el tiempo de vestirse no solo con ropa, sino con la armadura de la proairesis, recordando que cada tarea, por mundana que sea, es una oportunidad para ejercer esta facultad con excelencia. El deber racional es la acción que es apropiada, kathekon, para un ser humano, que es racional y social. No hay deberes pequeños o insignificantes en el estoicismo, porque la calidad moral de la acción reside en la intención, no en la magnitud del resultado. Lavar los platos con diligencia y presencia es tan virtuoso como liderar un imperio con justicia, si ambos actos son ejecutados con la voluntad bien dirigida. Esta afirmación matutina nos protege de la tentación de la evasión y la pereza. Al declarar que el deber es el camino hacia la virtud, nos impulsamos a abrazar las responsabilidades del día con una actitud de servicio y propósito. El estoico se compromete a no dejarse arrastrar por las distracciones o por los placeres superficiales que comprometen la rectitud del juicio. La fuerza de la voluntad se cultiva al practicarla, y cada mañana es un nuevo entrenamiento. Si prometo ser paciente, debo ser paciente con la primera interrupción. Si prometo ser justo, debo ser justo con la primera transacción. La proairsis es la fuente de la verdadera apateia, ya que si mi bienestar reside en mi voluntad, y mi voluntad es inquebrantable en la virtud, entonces nada externo puede perturbar mi serenidad fundamental. Esta afirmación es un acto de coraje filosófico, la declaración de la libertad interior, la certeza de que mi carácter es mi único bien y mi única propiedad inalienable. Por lo tanto, la mañana se sella con este compromiso, la voluntad firmemente anclada en la razón, lista para enfrentar al mundo con ecuanimidad y fortaleza moral, la gratitud racional y el buen uso de lo presente. El 14º y último hábito matutino es la práctica de la gratitud racional y la reflexión sobre el buen uso de lo que se nos ha dado en el presente. La gratitud estoica no es una emoción superficial, sino una apreciación intelectual y profunda de la realidad. Al despertar, el estoico no agradece a una deidad caprichosa por la suerte, sino al logos o a la naturaleza por la perfecta disposición de las cosas y por la facultad de la razón que le permite manejarlas. Se agradece por la sadiáfora que facilitan la práctica de la virtud, la salud que permite el servicio, el intelecto que permite el entendimiento, y la comunidad que permite la justicia. Pero esta gratitud viene con una advertencia, un desapego consciente. Agradezco por lo que tengo, pero estoy preparado para devolverlo sin queja, sabiendo que no es mío por derecho, sino un préstamo temporal. Esta conciencia de la provisionalidad agudiza la necesidad del buen uso, la cateconta o deber apropiado. El estoico se pregunta: ¿cómo puedo usar esta salud, esta riqueza, esta relación, esta oportunidad, de la manera más virtuosa y racional hoy?
El propósito de tener cualquier adiáforo no es el placer o la acumulación, sino la manifestación de la virtud a través de él. Si tengo salud, la uso para el servicio. Si tengo dinero, lo uso para la generosidad y la justicia. Si tengo un día más de vida, lo uso para el progreso moral. Esta es la gratitud activa, no una sensación pasiva, sino un compromiso con la excelencia en el manejo de los regalos de la naturaleza. La reflexión matutina nos recuerda que la vida examinada es una vida de aprecio y responsabilidad. Al apreciar lo que es y al usarlo para el único bien verdadero, la virtud, el estoico alcanza la eudaimonia, la floreciente vida humana. La serenidad del estoico proviene de la certeza de que nada se da por sentado y de que todo debe ser utilizado como material para el arte de vivir. Si me quejo de lo que no tengo, estoy siendo irracional, pues mi única preocupación debe ser cómo usar lo que sí tengo, mi mente y mi voluntad. La gratitud racional es la antítesis de la envidia y la codicia. Al apreciar mi porción, por pequeña que sea, me libero de la tiranía de la comparación y el deseo insaciable. El estoico sabe que la verdadera riqueza no es la abundancia de posesiones, sino la ausencia de deseos desordenados. Al cerrar esta meditación matutina, la mente está templada, enfocada y en paz, lista para enfrentar el día no como una víctima de las circunstancias, sino como el arquitecto de su propio carácter moral, consciente de que el presente es el único campo de acción, y el buen uso de este presente es el único camino hacia la sabiduría y la tranquilidad. Conclusión. Hemos trazado un mapa de 14 hábitos, no meras rutinas, sino profundos ejercicios de la razón, diseñados para asegurar que cada mañana declares la soberanía de tu voluntad sobre la tiranía de las impresiones y el caos externo. La clave de la paz estoica, la apatheia, no reside en la modificación del mundo, sino en la inquebrantable fortaleza de tu juicio. A través del prosoche, has aprendido a distinguir lo que te pertenece, tu mente, de lo que es ajeno. Todo lo demás. La premeditatio malorum te ha inmunizado contra el miedo, y el compromiso con la virtud ha definido tu único propósito verdadero. Eres el arquitecto de tu carácter, y esa es la única tarea que importa. El estoicismo te ofrece la autosuficiencia racional, la certeza de que puedes ser feliz y virtuoso aquí y ahora, independientemente de la fortuna. Tu fortaleza no está en los músculos o la riqueza, sino en la impecable alineación de tu voluntad con el logos. Recuerda suscribirte, deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada. Lánzate a este día con la serenidad de quien sabe que la única cosa importante es cómo usas tu mente, y que en cada momento la virtud está a tu alcance.